Invitando al doctor William Ramírez, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la ponencia Experiencias comparadas en tratamiento de casos complejos y nuevo modelo procesal penal. Recibámoslo con fuertes aplausos. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. De mi parte, felicito a la comisión organizadora por el excelente evento que se está realizando en estos tres días en Guatemala, en Tacna. Bueno, ya estoy metido dentro de la lógica del proceso. Porque es una cuestión importante tener una visión comparada de el proceso de implementación a nivel latinoamericano. Porque, como ustedes saben, el día de ayer lo estuvimos viendo, ¿no? Los problemas que se han presentado en los otros países son casi los mismos problemas que se están presentando actualmente en el modelo de implementación en el Perú. Antes de iniciar con la charla, yo quisiera decir que me toca hablar un aspecto bastante complejo, porque yo personalmente y muchos de los que apoyamos la reforma estamos convencidos, al igual que lo dijo el doctor Duberly Tineo el día de ayer, y como lo repitió el doctor Ferraioli hace un par de meses cuando estuvo acá en Perú, nosotros tenemos que partir de la garantía como modelo de trabajo en la administración de justicia. Esto no quiere decir que estemos en contra de la eficiencia y la eficacia. Lo que hay que encontrar es un modelo que permita trabajar garantía y eficacia al mismo tiempo, ¿no? No hay que abandonar las garantías, pero hay que dotar al sistema de mayor eficacia. Esto ocurre en los casos complejos, ¿no? En los casos complejos es donde se ve esta dualidad, o donde tú puedes ver que el punto medio o el punto exacto es muy difícil de tomarlo en cuenta. Lo que yo les voy a trabajar el día de hoy son dos puntos, ¿no? Primero, ver cómo el proceso de implementación del Código Procesal Penal en Latinoamérica está trabajando o está de acuerdo con normativa internacional de criminalidad organizada, ¿no? Ahí es delitos complejos y ahí hay limitaciones de garantías para los procesos de investigación. Y después les voy a decir algunos elementos esenciales de cómo en el Triángulo Norte de Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica es Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿no? Es el Triángulo Norte que está debajo de México, que es donde actualmente en América el sitio de mayor violencia, ¿no? En toda la América incluso, están enfrentando el problema de crimen organizado y casos complejos. Un recuento así bastante rápido, ¿no? De cómo se viene implementando el proceso de reforma en los diferentes países, ¿no? El primero fue el 92, bueno, el 92 también en la provincia de Córdoba, en Argentina, lo propusieron, pero no se ha llegado a implementar adecuadamente, ¿no? A esto, los años son los años en los cuales se aprobó el código por parte del Congreso, ¿no? A esto hay que agregarle 1 o 2 años más en que se empezó verdaderamente a implementar en los países. Por ejemplo, en Guatemala se aprobó en el 92 y entró en vigencia en el 94.
¿no? Como ustedes ven, desde el 92 para adelante, ¿no? Los procesos de reforma procesal penal han ido en aumento, pero van a ver que desde el 92 a Costa Rica, el 96, transcurrieron 4 años. Esto es porque los países, como vimos, como lo dijo ayer el doctor Barrientos, los países centroamericanos y latinoamericanos agarraron a Guatemala como chivo expiatorio y estaban viendo qué es lo que estaba pasando con el código en ese país antes de empezar a trabajar sus modelos procesales. Pero, en comparación con esto, ¿no? Las convenciones internacionales contra delincuencia compleja, criminalidad organizada, corrupción, empezaron a implementarse con posterioridad. Por ejemplo, en el año 99, 2000, que se aprobó por Naciones Unidas, entró en vigencia en el 2003, pero se aprobó en el 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es ahí que a nivel internacional se empiezan a hacer las recomendaciones para la aplicación de técnicas especiales de investigación, delitos complejos y el establecimiento de normativas penales y procesales penales para combatir este tipo de delincuencia, ¿no? Y entonces, ¿qué originó esta disparidad entre la implementación del proceso de reformas a nivel latinoamericano en situaciones de criminalidad organizada, ¿no? Que cuando empezaron a entrar en vigencia los modelos procesales penales, muchos países no tenían tipos penales específicos. Por ejemplo, no existían los tipos penales de lavado de dinero, no existían algunos tipos penales de corrupción, no existían tipos penales de trata de personas. Entonces, los tipos penales a nivel de la región no existían. Naciones Unidas recomendó entonces, bueno, entonces créense los tipos penales. Pero en la lógica del sistema no estaban previstos como conductas objeto de investigación y de punibilidad. Eso fue un primer gran elemento. Esto, ¿qué pasó con los procesos de reforma del Código Procesal Penal? Como no estaban tipificados, como no había conducta a investigar, los códigos se construyeron, los primeros códigos procesales penales, se construyeron sobre la base de delincuencia común, ¿no? No estaban construidos los códigos penales con una lógica de investigación o permitir investigación en casos de delincuencia compleja, ¿no? Y institucionalmente, ¿qué pasó? Que las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía, no adecuaron sus estructuras a procesos de investigación en casos complejos. O sea, se implementó el Código Procesal Penal, empezaron a investigar algunos casos y las investigaciones se hacían de igual forma en delincuencia común como en delincuencia compleja, ¿no? Los códigos procesales penales, por ejemplo, incluso el actual del Perú tiene muchos problemas en cuanto a los plazos, ¿no? Porque no se pensó en delitos de delincuencia compleja, se ha pensado solo en delitos de delincuencia común, ¿no? Y a pesar de que en los países existían unidades especializadas, por ejemplo, unidad especializada contra el crimen organizado, unidad especializada contra la corrupción, unidades especializadas contra delitos de trata de personas en Centroamérica cuando se empezaron a crear, la capacitación, el proceso de formación y capacitación a los operadores seguía siendo el mismo, ¿no? Las escuelas de la policía y las escuelas de capacitación del Ministerio Público siguieron enseñando a los fiscales y enseñando a los policías las mismas categorías que se enseñaban como en delincuencia común, ¿no? No hubo un proceso de formación y capacitación por especialización.
Entonces, no es que los operadores no quisieran investigar, sino es que no sabían cómo investigar. Y en muchos casos no saben aún cómo investigar, porque este problema sigue todavía vigente. Como les señalaba, no se establecieron en los códigos plazos especiales para delitos de naturaleza compleja, y en los primeros códigos, los primeros códigos hasta el año 99, 2000, 2001 más o menos, el modelo procesal penal fue el modelo, se agarró como base el Código Procesal Penal Tipo para Latinoamérica, que lo trabajaron Mayer y Binder, y lo que traía era efectivamente un modelo de corte acusatorio, pero que todavía tenía en la etapa preparatoria de investigación muchas formas de trabajo del modelo anterior. Entonces, en la etapa preparatoria no se previeron bajo la lógica de un sistema de audiencias. Por eso que ayer cuando hablaba de Costa Rica y el de Guatemala, diciendo, bueno, que estaban trabajando igual que como trabajaban en el sistema mixto o inquisitivo, fue por eso, porque el Código Procesal Penal no previó un sistema de audiencias en la etapa preparatoria, ¿no? Y entonces en la etapa preparatoria se seguía trabajando como en el modelo inquisitivo mixto, ¿no? Papeles. El fiscal mandaba un oficio al policía, el policía le respondía con un oficio, se le mandaba un oficio al juez, el juez le respondía con un oficio, la defensa presentaba oficios, o sea, todo era papeles durante la etapa preparatoria, y recién se señalaban algunas audiencias para ver cuando era alguna cuestión de violación de derechos o garantías. Solamente en esas circunstancias muy excepcionales se permitían algunos sistemas de audiencias, ¿no? También lo señaló ayer muy bien el compañero de Costa Rica, que no se previó dentro del proceso de implementación sistema de medición, indicadores de medición para medir cómo se estaba aplicando el código, ¿no? Entonces el código se empezó a aplicar y no había forma de saber exactamente dónde estaban los problemas de la aplicación. Entonces todo el mundo decía, mira, el código no funciona, pero ¿no funciona en dónde? ¿En qué no funciona? Nadie sabía dónde funcionaba, porque no había un sistema de evaluación y seguimiento del proceso de aplicación. Recién ahora se está empezando con este proceso. Una cuestión que adolece, y todavía eso está existiendo, es que no existe o no existió una propuesta de modelo de gestión procesal de casos. No es la gestión administrativa del caso, sino es la gestión procesal de casos. Como lo vamos a ver posteriormente, hay un modelo que señalan que es el modelo de gerencia de casos graves, que después le voy a explicar más o menos cómo, a grandes rasgos cómo funciona, ¿no? Y en todos los países, no es solamente en Perú, en todos los países siempre es una cuestión conflictiva la coordinación entre el Ministerio Público y la policía. Siempre. O sea, no es una cuestión únicamente de Perú. Desde que se empezó a implementar en Guatemala, siempre ha habido problemas de coordinación en la investigación entre el Ministerio Público y la policía. Y las propuestas son muy diversas dependiendo del país. Por ejemplo, en Guatemala y Honduras, lo que hizo el Ministerio Público fue crear direcciones de investigación dentro del propio Ministerio Público, ¿no? Y esto, en vez de solucionar el problema, lo aumentó, porque entonces el fiscal tenía, institucionalmente, tenía que trabajar con los investigadores del Ministerio Público y formalmente tenía que también trabajar con los investigadores de la policía, ¿no? Entonces había dos tipos de investigación y que nunca se ponían de acuerdo, y entonces generaban informes completamente dispares, ¿no?
En otros países, como en El Salvador, lo que se hizo fue continuar con el proceso de investigación a cargo de la policía. No se ha creado ninguna unidad especializada dentro del Ministerio Público, pero se les da capacitación en técnicas de investigación a los fiscales, ¿no? Para que los fiscales no sean expertos en técnicas de investigación, no sean los que van a aplicar las técnicas de investigación, pero sí saben cómo funciona y, por supuesto, a raíz de eso sabe cómo coordinar el trabajo con la policía, ¿no? Pero es modelo por país, o sea, son modelos que se van saliendo de cada país, ¿no? Entonces, a raíz que se venía el proceso de implementación, a raíz que aumentaban los fenómenos de la criminalidad, tanto Naciones Unidas, por eso interviene con la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, señaló que las técnicas de investigación para casos comunes no podían ser aplicadas en delitos de casos complejos, como criminalidad organizada o trata de personas o delitos de armas, ¿no? Ese es la primera gran elemento, que las técnicas comunes no se pueden aplicar para casos complejos, no sirven, ¿no? Segundo gran elemento es que la criminalidad organizada funciona como una empresa, ¿no? No funciona, no es un autor o un instigador que va a cometer un delito común, no, funciona como una empresa, tiene como eje esencial cuestiones económicas, o sea, es ganancia económica, aunque también ahí en algunos países interviene cuestiones de naturaleza política o ideológica, ¿no? Y por lo tanto el proceso de investigación, además de descubrir quién cometió el hecho, quiénes fueron los autores y las características de la autoría, va más allá y el proceso de investigación tiene que ir contra las estructuras mismas de la organización, porque al ser mutantes, al mutar permanentemente la organización criminal, no basta con detener y meter preso a una persona que cometió el hecho, porque si no desarticulaste la organización va a seguir funcionando. Entonces tu lógica de trabajo, tu lógica de investigación tiene que ir enfocada también, aparte de descubrir el hecho, a ver cómo desarticulas la organización criminal. Y por eso es que en muchos países empezaron a ver todo el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder ver cómo inhabilitaba, aparte de las inhabilitaciones, cómo cancelabas, cómo podías quedarte con el dinero mal habido, cómo empezar a administrar las empresas que se estaban trabajando o creando para cuestiones de organización criminal, ¿no? Y cómo empezabas a sancionar, qué tipo de sanciones ibas a darles a las personas jurídicas que habían intervenido, que se creaban para lavar el dinero de las organizaciones criminales. El otro gran tema es que los delitos de organización, los delitos complejos, ya no solamente son nacionales, ¿no? Son transnacionales. O sea, cuando tú empiezas a ver, ¿no?, el tema de trata, cuando se empieza a ver el tema de trata de personas, te das cuenta de que no es una cuestión que solamente está en la región o que solamente está en el país. El tráfico de armas no está en la región y el país, está a nivel del hemisferio. Entonces, las respuestas, tienes que construir herramientas que te permitan trabajar coordinadamente con los otros países, ¿ya? Obtener información de otros países de la manera más rápida. Y la lógica para convertirlo en política pública, ¿no?, es que el crimen organizado no solamente atenta contra una persona, no solamente atenta contra un grupo de personas,
sino atenta contra la soberanía y todo el proceso de gobernabilidad democrática, ¿no? Si no se combate adecuadamente a las organizaciones criminales, el Estado mismo se empieza a carcomer y no se va a lograr tener un Estado de Derecho fuerte y efectivo. Esas eran las lógicas con las cuales Naciones Unidas empezó a hacer recomendaciones respecto a la implementación de medidas para casos complejos, ¿no? Entonces, a raíz de que el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano lanza estas recomendaciones y adopta diciendo, bueno, la criminalidad organizada es una cuestión que se tiene que ver necesariamente de manera independiente como si fuese delincuencia común, la mayoría de países empieza a implementar o empieza a aplicar las recomendaciones dadas en los convenios internacionales, ¿no? Entonces, en los códigos penales se empiezan a aplicar tipos penales específicos, ¿no? En los códigos penales se empiezan a asumir tipos penales específicos, lavado de dinero, trata de personas, lavado de activos en otros casos, en algunos países hay un tipo penal de corrupción específico, criminalidad organizada, y a nivel de procedimientos, a nivel procesal, en los modernos códigos procesales, por ejemplo, como el de Perú, se empiezan a aplicar algunas herramientas como técnicas especiales de investigación, ¿no? Agentes encubiertos, escuchas telefónicas, ¿no? En otros países esto originó leyes especiales, o sea, no se introdujo estas técnicas especiales dentro del Código Procesal Penal. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras tienen leyes especiales contra la criminalidad organizada o delincuencia organizada que trata estos modelos y que constituyen límites o excepciones a derechos o garantías, ¿no? Porque permiten la intromisión del Estado en algunos actos, en algunas garantías fundamentales de las personas, ¿no? Se parte de la premisa de que, si bien es cierto, derechos y garantías son absolutas, como lo dijo ayer el doctor Duberly, tenemos derechos y garantías de naturaleza absoluta, pero que se relativizan legalmente y se permiten, ¿no?, con controles adecuados. Por ejemplo, autorizaciones judiciales, ¿no? Ahí está el derecho a la libertad de comunicaciones, que es inviolable, pero que se permite si es que hay una orden judicial que permita la interceptación telefónica, ¿no? O sea, derechos absolutos relativizados legalmente con cierto tipo de nivel de controles, ¿no? Esas son las premisas básicas sobre las que se trabajan los nuevos herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mejoras que han ocurrido a partir de los primeros códigos procesales penales en casos que no tenían o no se estructuraban para casos complejos, las recomendaciones de las convenciones, y lo que ahorita hay muchos cambios, hay procesos de reforma en toda Latinoamérica para permitir la investigación de casos de delincuencia compleja, ¿no? Por ejemplo, cuestiones fundamentales que se están permitiendo a través del código, a través de leyes, ¿no? Técnicas especiales de investigación, ¿no? Interceptación de comunicaciones, entrega vigilada, agentes encubiertos, ¿no? Levantamiento de secreto bancario, se está flexibilizando en algunos países las posibilidades de ser más rápido, expedito, el levantamiento de secreto bancario. La colaboración eficaz, ¿no?, de aquellas personas que dan información que permitan tener después una posibilidad de desarticular todo el engranaje de la organización. Y elementos esenciales de cooperación internacional,
¿no? Ya no solamente la extradición, porque antes se veía la cooperación internacional únicamente con la cooperación para extraditar. No, ahora se hace cooperación internacional para casos de investigación, ¿no? Hay técnicas, métodos para trabajar mecanismos de cooperación en los cuales un fiscal de un país puede ir a otro país y realizar actos que después van a tener validez como medio de prueba, ¿no? Entonces se está permitiendo, por ejemplo, eso se está logrando en Centroamérica, ¿no? Un gran avance, yo creo, que ha sido la cuestión de la implementación progresiva, ¿no? Las primeras experiencias fue, el código entra en vigencia en todo el país a partir de mañana y entraba en vigencia el país mañana, y todos los errores y todos los problemas lo tenías que solucionar por país de un momento a otro. Esta posibilidad de implementación progresiva permite, primero, saber dónde están tus errores de implementación, y segundo, el gasto para el Estado es mucho menor, o lo vas diluyendo a través del tiempo, que es mucho más permisible, ¿no? La creación de estructuras corporativas, no solamente en despachos judiciales o despachos fiscales, sino también a través de compartir información, que es un grave problema. Si uno si el fiscal trabaja únicamente viendo su caso, y enfocándose únicamente a investigar a la persona que cometió el hecho, no comparte información con nadie. Y esto no permite que pueda eficazmente investigar a la organización criminal, ¿no? O sea, lo que se tiene que crear son posibilidades de compartir información de la investigación, cosa que no se ha creado, recién se están creando en algunos países, ¿no? El sistema de audiencias a nivel de la etapa preparatoria es fundamental para cuestión de transparencia, garantía y para celeridad, ¿no? Y un sistema de gestión procesal de casos, que en algunos países ya lo están adoptando y puede expresarse por algunos casos de naturaleza compleja, ¿no? La capacitación por especialización, o sea, no es capacitación únicamente en cuestiones de vamos a capacitar a los fiscales en el nuevo código. Ya, ¿qué le vamos a dar? Litigación oral. O le vamos a dar principios que trae el nuevo código. Sí, está bien, es fundamental, pero en realidad tú lo que tienes que capacitar al fiscal es a saber cómo investigar. O sea, saber cómo elaborar planes de investigación, saber cómo es tener métodos de seguimiento de las evidencias encontradas, ¿no? Eso es la cuestión que tiene que darse ahora, que ya está en vigencia el código, ¿no? Y mejoras en la coordinación entre Ministerio Público y Policía. Bueno, después vamos a ver cómo se está implementando en algunos países. Eso es a grandes rasgos. Ahora, a nivel operativo, ¿cómo se está estas recomendaciones de Naciones Unidas o estas ideas, cómo se están implementando en los países de la región del Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, de casos complejos? Como lo señaló ayer el doctor Barrientos, lo primero que se hizo en Guatemala fue un cambio de cultura en los tribunales, pero también se hizo un cambio de cultura en el trabajo de los fiscales y los policías, ¿no? Se está aplicando desde hace 2 años el modelo de gerencia de casos graves, ¿no? El modelo de gerencia de casos graves es un modelo por medio del cual, cuando un fiscal tiene un caso que está investigando, ¿no? Que puede ser un homicidio, un secuestro, un caso puede iniciar incluso por una estafa leve, y en medida que su investigación va avanzando y se da cuenta que esto forma parte de una forma de trabajo de un grupo de criminalidad organizada, lo presenta ante el fiscal superior coordinador, se evalúa y se decide si esto entra a un modelo de gerencia, que es muy diferente. Entonces ya no se investiga con las técnicas normales de investigación, sino entra el caso a una situación en la cual
se forma lo que se le llama el triángulo de la investigación, donde es un trabajo coordinado entre el fiscal, la policía y un equipo de peritos, ¿no?, especializados, ¿no? Y las decisiones se toman en este triángulo de investigación, ¿no? Y se elaboran planes de investigación, se ponen fechas, se ponen plazos, se ponen responsables, se establece cuáles son las líneas de trabajo y las reuniones son permanentes. Se permite que este equipo de trabajo pueda tener acceso a información de otros casos, ¿no? El modelo de gerencia de casos graves o gerencia de casos, gerencia de la investigación, como le llaman en Guatemala, y en algunas cuestiones en El Salvador, ha permitido que se empiecen a desarticular muchas de los que de las maras en Guatemala, ¿no? La Mara Salva, si ustedes saben, la Mara Salvatrucha, la Mara 18, que son organizaciones criminales que se encargan al sicariato, están en el tráfico de drogas, están en la trata de personas. Se ha logrado en 2 años la desarticulación de más de 10 de estas organizaciones criminales, ¿no?, a través del modelo de gerencia de casos. Se han creado unidades conjuntas de investigación, el Ministerio Público y la Policía. Y específicamente estas unidades en crimen organizado y en homicidio en Ciudad de Guatemala y crimen organizado en toda la República, ¿no? ¿Esto qué ha permitido? La no movilidad de los agentes policiales. O sea, cuando las policías son designados a estas unidades especiales, ya los policías no los están rotando, sino que saben exactamente que se van a quedar a trabajar ahí. Y esto ha permitido mayor confianza, ha permitido que los conocimientos que adquieren los policías no se vayan, ha permitido que permitas controlarlos adecuadamente porque sabes exactamente cómo están trabajando bajo un modelo de gerencia de casos, ¿no? O sea, es ahí porque en los países de la región del Triángulo Norte se hizo de todo para cambios en la policía, ¿no? Se dijo, bueno, vamos a modificar, se propusieron modificaciones, dijeron que era una refundación de policías, se cerraron las policías por un tiempo y se abrieron posteriormente, se hizo de todo, pero no se logró esta cuestión de coordinación con la investigación y no se logró diezmar los índices de corrupción interna. Con estos tipos de modelo de gerencia está permitiéndose establecer mecanismos más adecuados para fortalecer la investigación criminal, ¿no? Son proyectos que ya están trabajándose. No está a nivel de todo el país, solamente en algunos casos complejos, ¿no? Se han creado y fortalecido unidades de apoyo a la investigación, ¿no? Por ejemplo, en ministerios públicos o en las policías se han creado las unidades de análisis de investigación, que son unidades de inteligencia policial, ¿no? Eso es importante porque si tú quieres investigar sobre la causa de desarticular las organizaciones, tienes que crear una unidad que se encargue de ver dónde están las redes, dónde están los tentáculos de cada organización. Entonces, se han diseñado unidades de análisis, unidades de inteligencia policial, ¿no? Y se fortalecieron en estos 3 países las unidades de escuchas telefónicas, que están bajo el control del Ministerio Público, pero que son operadas por los miembros policiales. Y tienen, en todos los países, le dan la obligatoriedad al juez de permanentemente verificar que las escuchas telefónicas se estén dando de acuerdo a la orden que el juez emitió, porque todas las escuchas tienen que ser con orden judicial, si no, no tendrían validez, ¿no?
Los procesos de colaboración eficaz se han mejorado, ¿no? Se presentaron las primeras propuestas donde se señalaban algunos límites a la colaboración eficaz, como por ejemplo el hecho de que no se pudiera otorgar el beneficio de colaboración eficaz a algunos de los cabecillas, ¿no? Como está actualmente en Perú. Allá se ha ampliado esta posibilidad, o sea, sí se puede otorgar colaboración, beneficio de colaboración a los cabecillas o los que tienen mandos medios dentro de la organización, ¿no? Y eso ha permitido la desarticulación. Los únicos límites para no otorgar colaboración eficaz son en casos de violaciones de derechos humanos. Ahí sí no se puede otorgar la colaboración eficaz a los cabecillas y los que tienen un nivel de coordinación. Pero en caso de delincuencia organizada sí puedes otorgarle colaboración a cierto tipo de jefes, ¿no? Cosa que en otros países no está permitido. En Guatemala se creó el Instituto de Ciencias Forenses, el INACIF, como un ente autónomo, ¿no? Entonces, el INACIF es un ente autónomo como es el Ministerio Público y ellos son los que se encargan de todo lo que es labor pericial que no sea labor de investigación policial, ¿no? Ellos tienen todo lo que es dactiloscopia, todo lo que es la cuestión de pericias forenses, todo está en el INACIF y es una entidad completamente autónoma, independiente del Ministerio Público, independiente de la policía, ¿no? Tampoco depende del Poder Judicial, ¿no? Se fortalecieron los programas de protección de testigos, ¿no? Se le dio mayores posibilidades, se le dio más fondos y se le dio una estructura adecuada para poder dar protección adecuada a las personas que colaboraban como testigos o víctimas del delito. Y se adquirieron software especializados, por ejemplo, el Analyst Notebook o I2 o el Centi2, ¿no? Que son software de cruces de información, ¿no? Si fuesen de manera manual, por ejemplo, y yo quiero cruzar información de llamadas telefónicas, yo pido una base de datos, me la dan en Excel y yo tengo que leer en Excel todo eso, me demoro aproximadamente 2 o 3 meses, eso era lo corriente, ¿no? Para poder hacer un análisis de llamadas telefónicas. Y con este software lo puedes hacer en 10 minutos, ¿no? Lo que permite el trabajo de investigación sea más rápido. En El Salvador, el modelo de gestión de casos también se empezó a aplicar, pero únicamente para casos de crimen organizado, ¿no? En El Salvador, a diferencia de Guatemala, se hizo un protocolo interinstitucional de procesamiento de escena del crimen, ¿no? Este protocolo, se reunieron policías y fiscales y elaboraron un protocolo de escena del crimen que es obligatorio para todos, para policías y fiscales. Y esto permite un trabajo eficaz para la lucha de este tipo de investigaciones, ¿no? También se creó en El Salvador la unidad de escuchas telefónicas con autorización judicial. Se dio una ley de crimen organizado y delitos complejos donde se empezaron a aplicar las técnicas especiales de investigación, también con control judicial, y se emitieron instrucciones generales de aplicación de teoría del caso, ¿no? Entonces, a los fiscales se le da capacitación especializada de cómo empezar a trabajar la teoría del caso mediante técnicas especiales de investigación y esas capacitaciones se hacen conjuntas, Ministerio Público, Policía Nacional. En Honduras se dio la ley de extinción o extinción de dominio, privación de dominio, como la ley de acá, la ley de pérdida de dominio, muy similar, pero ahí en Honduras se incrementó las técnicas especiales de investigación. Y en Honduras lo que se está trabajando es con conformación de equipos flexibles. O sea, no hay esto de la gerencia de casos, sino es la conformación de equipos flexibles de trabajo, ¿no? Cuando hay una investigación de delincuencia compleja,
el fiscal general decide, bueno, entonces tú, fiscal que estás viendo esto, puedes jalar al fiscal de allá, al fiscal de allá y conforma tu equipo. Entonces se flexibiliza la designación y el trabajo con los fiscales y van variándose los fiscales, no es una unidad específica, sino van variando los fiscales de acuerdo a la designación que hace el fiscal general. Bueno, traté de acortar y ceñirme al tiempo, hay mucho por hablar, pero yo espero que estas experiencias de Centroamérica colaboren a hacer mejoras dentro del proceso de implementación en el Perú. Muchas gracias.